Realmente damos muchas gracias al Señor por permitirnos una conferencia más y porque estar aquí es una gracia y una misericordia no merecida. Dios pudo traernos a este lugar y seguramente que estos 2 días, a partir de hoy, ¿verdad? Los 2 días que siguen van a ser de mucha edificación. Bien, Dios quiere producir una generación de jóvenes felices. Aleluya. Aleluya. Dios quiere producir una generación de jóvenes felices. Aleluya. ¿Quiénes creen eso? ¿Quiénes creen eso? Ok. Esta mañana vamos a revisar algunas porciones que tienen que ver con este tema. Este primer mensaje se llama Vivo por lo que es real. La primera pregunta que quizás debamos hacernos esta noche es ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Se han hecho películas. Will Smith hizo una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Y yo voy a permitirme leer algunas personas que escribieron relacionado a la felicidad. Ok. Buda dijo lo siguiente: no hay un camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Sócrates dijo lo siguiente: no busques más para ser feliz. Sé feliz disfrutando lo que tienes. Platón dijo lo siguiente: el hombre que no depende de los demás para ser feliz ha adoptado el mejor camino. Lao Tzu dijo esto: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Immanuel Kant dijo: la felicidad no es un deseo o una alegría que buscas. La felicidad es un deber. Bertrand Rose dijo: la cautela en el amor es lo más mortal para la verdadera felicidad. Bien, aunque todas estas personas hablaron algo relacionado con la felicidad, nosotros tenemos en nuestro maravilloso libro, la mejor definición de felicidad. Y aunque estas definiciones de felicidad pudieran tener algo que aplicar, pero no se compara con lo que dice la Biblia. Ok. En el Nuevo Testamento, 44 veces, sin contar el Antiguo, aparece la palabra Macario. Macario en griego es la traducción de bienaventurado. Lo que leemos en los evangelios, cuando dice bienaventurado, capítulo 5 de Mateo, la traducción griega es Macario. ¿Y qué es Macario? Se refiere a un estado emocional de paz y alegría que no depende de las circunstancias exteriores. Entonces yo quiero que tú le digas al hermano que está al lado: mi paz y mi felicidad no depende de las circunstancias exteriores. Dígalo. No puedes controlar tu entorno. No puedes controlar tu entorno. No puedes cambiar las circunstancias, pero puedes ser feliz. Puedes tener paz. Puedes tener alegría.
Y eso es lo que quiero decirte esta noche. Se cuenta una anécdota. Se hizo un concurso de pintura para describir la paz. Y dos pintores llegaron al final. Uno tenía un cuadro muy hermoso, como un paisajismo, ¿verdad? Donde todo estaba claro, era hermoso y daba la sensación de paz. Pero hubo otro cuadro que ganó el concurso. Ese cuadro mostraba un acantilado, un árbol, una lluvia, una serpiente subiendo en el árbol, un nido y un pájaro, o sea, la mamá pájara con unos pollitos. Y la sensación que transmitía era de que los pollitos estaban seguros, aunque el ambiente era totalmente contrario. Señor Jesús, si alguien leyó un libro que se llama La Economía Neotestamentaria de Dios, el libro rojo, en ese libro se cuenta una anécdota del tiempo de los boxers. Exactamente en el capítulo que habla del espíritu de gloria. Exactamente en ese capítulo. Y se cuenta, los boxers fueron un movimiento chino para la expulsión de ideologías externas. Y los boxers mataron muchísimos cristianos, algunos crucificados, algunos quemados, otros golpeados. Eran un movimiento muy violento con la venia del gobierno. Y un comerciante que posteriormente dio el paso de creer en el Señor, cuenta que él se convirtió, no porque nadie le haya predicado, en ese libro está la historia. Cuenta que cuando vinieron los boxers, él estaba en el negocio y cerró la puerta y la dejó entreabierta. Y notó algo muy extraño. Una joven de 16 años había sido capturada. Iba rumbo a la muerte. La iban a quemar. Pero lo que impresionó a este hombre fue el rostro de paz que esta persona tenía. Y esta persona fue tan impresionada, que esta persona dijo: eso yo lo quiero. Esa paz, eso que tiene esa mujer, yo lo quiero. Durante el circo romano, en la época de la persecución, exactamente en la época de la más cruenta persecución de la iglesia, estamos hablando de Pérgamo y de Tiatira, cuando los cristianos fueron perseguidos, echados a muerte, familias enteras entraban al Coliseo, familias enteras eran echadas a los leones, eran echadas a los gladiadores. Pero lo más impresionante era que entraban cantando. Iban a morir. Estaban con su familia, pero cantaban. ¿Qué Dios es ese? Y por esa razón, personas de las gradas se convertían sin palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, todo esto que estoy diciendo es para mostrar que nuestra paz es algo más allá de lo comprensible. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos muestra
las tres partes del hombre. Está el cuerpo, está el alma, está el espíritu. Sin embargo, de las tres partes del hombre, dos pertenecen arriba. Dele un aplauso al Señor. Una sola parte pertenece a la tierra. Dios sopló en el hombre aliento de vida y nosotros sabemos que eso corresponde al espíritu humano. Y cuando ese espíritu humano reaccionó con el cuerpo, entonces surgió el alma. Pero dos partes del hombre son de arriba. Una sola parte es terrenal y esa sola parte es su cuerpo. Yo quiero iniciar esta conferencia pavimentando el camino para Silfredo, para Israel, para decirte, no eres de esta tierra. No eres de esta tierra. No eres de esta tierra. Dile al hermano que tienes al lado, no soy de esta tierra. Y quizás la razón por la cual no eres comprendido y quizás la razón por la cual muchas personas no te entienden es que no eres de esta tierra. Dos partes tuyas son de arriba, una sola es de abajo. Señor Jesús. Y por esa razón, hermano, Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero más aún, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Juan cuenta la historia en el capítulo 3 de una persona llamada Nicodemo. ¡Wow! ¡Qué persona modelo! Un principal entre los judíos. Si había una persona ética, era Nicodemo. Si había una persona moral, era Nicodemo. Si había una persona de buen comportamiento, era Nicodemo. Pero cuando el Señor se encontró con Nicodemo, identificó inmediatamente el problema. Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo quiero tomarte y mostrarte que tu posición no es allí donde estás sentado. Tu posición son los lugares celestiales. Y yo quiero marcar en este mensaje que no es la tierra tu lugar. La tierra es un lugar temporal. No es lo eterno. No es lo definitivo. Es algo efímero. Es algo pasajero. Es algo que termina. Señor Jesús, Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice así. Efesios capítulo 2, versículo 6. Señor Jesús, amén, nos resucitó. Hermano, tu lugar no es donde estás sentado. Tu lugar es arriba, en los lugares celestiales. Hoy estás aquí, mañana estás en tu casa, estás en el liceo, estás en el trabajo, pero tu lugar son los lugares celestiales. Todo lo que nos rodea, las cosas materiales, ellas son dadas para ser usadas en nuestro tránsito hacia lo celestial. Una casa, un carro, nuestros estudios, la ropa,
la comida, una profesión, nuestro matrimonio, nuestra familia, son para ser usadas en nuestro tránsito hacia lo celestial, pero no son lo definitivo. Solo que cada cosa material comienza a ocupar un lugar en nuestro corazón. Y así lentamente, lo que debe ser de uso temporal, comienza a ocupar un lugar principal en nuestro corazón. Y así cuando el tiempo pasa, nuestro corazón se arraiga. Y así cuando el tiempo pasa, nuestro corazón comienza a llenarse, comienza a ser usurpado y perdemos nuestra perspectiva. Yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que todos nosotros tenemos como un propósito ir a China, ¿sí? Y nos vamos en un vuelo de Fly Emirates, ¿sí? ¡Wow! 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 Y los aviones son lujosos, ¿cierto? Y cómodos. Disfrute el viaje, disfrútelo. Disfrute la comida, disfrute el asiento, disfrute el entretenimiento, pero llegue a China. Señor Jesús, Señor Jesús, eso fue un medio, pero eso mismo no es el destino. Todo tiene fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque estamos marcados por algo llamado tiempo. Puedes amar mucho tu carro y es útil y puedes usarlo, pero déjame decirte algo, tu carro tiene una fecha de caducidad. Llega un momento en que tu carro, por mejor que sea, termina. La vida humana que tanto aprecias tiene fecha de caducidad, porque las personas envejecen y mueren. Tu profesión, y no quiero con esto ser malentendido, tiene fecha de caducidad, porque llegará un momento en que tú te jubilarás. Y hasta allí llegó tu utilidad. Hermano, ¿usted está diciendo entonces que no debemos estudiar, que no debemos trabajar? No. Estoy diciendo que todas esas cosas son parte de nuestro viaje. Que todas esas cosas son para ser disfrutadas. Que todas esas cosas son para ser tomadas. Pero tomando en cuenta que no son lo definitivo. Que son solo temporal. Y que nuestro destino es eterno. ¡Aleluya! Por eso debemos dimensionar, debemos ponderar lo que es importante. Y lo importante es lo eterno. Señor Jesús, Señor Jesús, a veces invertimos tanto nuestras prioridades, perdón, que nos quedamos viviendo en este mundo, amando este mundo, como si este mundo nunca fuese a pasar. Señor Jesús, nuestra vida se consume. Minuto a minuto, segundo a segundo, nuestra vida transcurre. No hay como detener el reloj. Usted puede parar la aguja, pero el tiempo seguirá. Usted puede detener el cronómetro, pero eso funciona en fútbol. En la vida real no funciona. El tiempo sigue su camino. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Nuestro problema, hermano, es que por no entender que pertenecemos a lo alto, que nuestro destino es superior,
que tenemos una meta más elevada, simplemente quedamos viviendo y siendo usurpados por las cosas terrenales. Quiero tomar un pasaje que está en Lucas, capítulo 12. Y vamos a tomar el versículo 16. ¿Qué dice allí? Ok, vamos a detenernos acá. ¿Está mal lo que este hombre estaba haciendo? Humanamente no está mal. Él estaba siendo un trabajador, él estaba siendo una persona responsable, él estaba cumpliendo con su trabajo, él estaba trabajando y él estaba haciendo lo que una persona cualquiera debería hacer. Su error, él nunca miró hacia arriba. Estudia, pero mira hacia arriba. Trabaja, pero mira hacia arriba. Cásate, pero mira hacia arriba. Ten una vida humana normal, pero mira hacia arriba. Porque esa vida humana normal un día se acabará. Pero lo que está arriba es lo eterno. Y este rico nunca miró hacia arriba. Sigamos leyendo. Versículo 17. Y él pensando dentro de sí diciendo, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. En realidad, si usted lee esta parábola, hermano, no se ve el pecado de este hombre. Él no estaba fornicando, él no estaba adulterando, él no estaba mintiendo, él solo estaba trabajando. Pero no estaba robando. Pero, ¿dónde estaba su foco? En acumular. Su corazón era como un árbol al cual le salieron raíces. Se enraizó en esta tierra. Por eso, su error es no mirar hacia arriba. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermano, no leemos pecado en esta parábola. No hay algo pecaminoso. Pero Dios le dijo, necio, nunca miraste hacia arriba. Hoy, esta noche, vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y, importante está ahí, no es rico para con Dios. Pero nosotros estamos aquí esta noche porque un paradigma tiene que caer. Una fortaleza tiene que caer. Necesitas mirar hacia arriba. Ustedes son de lo alto. Amado, estamos aquí porque somos de lo alto. Pedro fue muy impresionado porque Pedro no era un mal hombre. Pedro no era un mal hombre. Pedro era un pescador, una persona normal que estaba casado. Hermano, ¿cómo sabe usted que estaba casado? Sí, porque la Biblia habla de la suegra de Pedro. Y nadie tiene suegra si no está casado. Y por cierto tenía fiebre y el Señor la sanó. Y algunos dicen que fue por eso que él lo negó después. No, ese es un chiste. Pero Pedro era un buen hombre. Pero este buen hombre
solamente tenía una visión humana. Él estaba en el mar de Galilea, él pescaba, él creía en Dios, no era un mal judío, no era un mal ciudadano. Algo cambió su vida. Un día, el Señor rompió su cabeza. ¿De qué forma? Acababan de pasar la experiencia de Cesarea de Filipo, en Mateo capítulo 16. Y allí él tuvo una revelación, una gran revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando esta revelación fue dada, ¡wow! Pedro sintió que Dios lo estaba usando. Sin embargo, no era suficiente. Así que en el capítulo 17 de Mateo, el Señor hizo algo. Le dijo, bueno, yo quiero que ustedes tres suban conmigo. Hermano, eso es otra cosa. Pedro subió a un monte alto. Y esta noche el Señor quiere que tú dejes la tierra y subas a un monte alto. Antes de las bienaventuranzas, dice que el Señor subió. Aleluya, para poder hablar. Pero en el caso de Pedro, el Señor lo subió a un monte alto. Siempre yo pensé, cuando estudiaba la Biblia y estudiaba la geografía y estudiaba lo que algunos teólogos dicen, que ese monte era el monte Tabor. Eso era lo que tradicionalmente yo pensaba. Estudiando un poco más me di cuenta que no puede ser el monte Tabor, porque el monte Tabor es un monte de poca altura y la Biblia describe que era un monte alto. Por lo tanto, el único monte que puede ser es el monte Hermón. Cesarea estaba al pie del monte Hermón. Y esa persona natural como era Pedro, esa persona quizás complicada, pensando en pescar, esa persona cambió. Cambió por lo que vio. Y tú necesitas cambiar por lo que veas. Y el Señor agarró a Pedro, agarró a Jacobo y agarró a Juan y los subió. Y estando en la cima, el Señor se transfiguró. Hermanos, eso es otra cosa. El Señor es como si hubiese agarrado la cremallera y hubiese hecho así, rack, este soy yo. Y Pedro pudo ver la visión del Cristo en gloria. Y una vez que Pedro vio la visión del Cristo en gloria, Pedro fue otra persona. Por eso cuando él escribe sus epístolas, él dice, porque no decimos esto como fábulas, sino como quienes fueron testigos de primera mano. Y por eso Pedro, aún en el exilio, estando en Babilonia, cuando recibe a Juan Marcos, el corazón de Pedro está pegado en el cielo, ya no más en la tierra. Y esta noche Dios quiere hacer una transferencia de tu corazón. Transferir tu corazón de la tierra al cielo. Vamos a tomar Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Saben algo, hermano? Yo quiero que mi corazón cambie. No quiero más que mi corazón esté pegado en esta tierra. Porque en esta tierra es inútil, hermano. Sí, es necesario trabajar, es necesario atender a la familia. Siempre he predicado eso. Es necesario atender a los hijos. Es necesario atender el trabajo, atender los estudios. Pero ojo, nuestro corazón tiene que ser transferido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice allí? Ajá. 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 ¿Cuándo se termina esta palabra?
Esta palabra nunca termina, porque ella es viva. Pero algo más, ella no es efímera, ella no termina, ella permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Las cosas de este mundo pasan. Un día se te gastarán tus Nike, se van a gastar. Y a las hermanas se les va a acabar el polvo de Mac Factor. Se va a acabar. Dura mucho, pero se va a acabar. Lo que no se va a acabar, es la palabra. Porque ella vive y permanece para siempre. Y por esa razón, hermanos, si seguimos leyendo, el versículo 24 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Hermano, más la palabra del Señor, ella permanece para siempre. Señor Jesús. Por esa razón, esta noche yo quiero darte un secreto. Guarda este secreto en tu corazón. La transferencia de tu corazón empieza en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que te conecta con lo eterno. Lo demás es material, pero la palabra, como ella es eterna, ella te conecta con lo eterno. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ok, ¿cómo es nuestra experiencia con la palabra? Señor Jesús, Señor Jesús, examina un poco cómo la palabra afecta tu vida. Examina un poco cómo la palabra cambia tu manera de pensar, cómo la palabra influye en tus criterios. Me parece cosa tan extraña que muchas personas pueden seguir ciegamente un influencer, pero no siguen ciegamente la palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Vamos a leer allí. Primera de Juan: y el mundo pasa y sus deseos, pero tengo algo para ti esta noche. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso necesitamos aprender a vivir lo que es real. Solo una cosa es real. La palabra es real. Es lo que es eterno. Es lo que es inmutable. Es lo que es trascendente. Por eso la palabra, ella nos lleva a algo. Es a la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Repito la pregunta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Tú puedes orar. No voy a descartar eso. Y Dios podría hablarte. Tampoco voy a descartarlo. Pero le voy a decir algo claro. La voluntad de Dios se conoce por la palabra. ¿Por qué muchos jóvenes no conocen la voluntad de Dios? Porque son escasos en la palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Voy a dar un versículo y quiero que este versículo llame tu atención. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4.
Primera de Timoteo, capítulo 2. Ajá. Allí dice así. Dios quiere esto, vea, Él quiere. Es decir, Él quiere. Puede que tú no quieras, pero Él quiere. Él quiere. Él quiere que todos los hombres. Le hago una pregunta esta noche. Según este versículo, ¿qué quiere Dios? Y vengan al conocimiento. Ajá. Entonces necesitamos leer un versículo que complemente esto. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Porque antes de esto dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, pero la pregunta es esta. ¿Cómo invocarán en aquel? Él quiere, pero ellos ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Pero más aún, ¿cómo creerán si no han oído de Él? Peor aún, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y aquí yo voy a dejar una frase maravillosa. ¿Puedo orar por usted? Denle un aplauso al Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Este tiempo ha sido de muchos cambios. Y si hablásemos de todos los cambios ocurridos en los últimos 5 años, creo que una conferencia no bastaría. O sea, todo lo que el Señor giró en medio de nosotros. Pero quiero decirte lo siguiente, en cuanto a este asunto. Ocurrió en nuestro medio una ruptura de paradigma. Y la ruptura de paradigma se refiere a lo siguiente. Muchas veces dijimos esto. No podemos predicar, porque si vienen tantas personas, ¿cómo las cuidamos? Y yo quiero decirle algo, mentira del diablo, porque ni cuidábamos personas ni predicábamos tampoco. Yo escuché muchas veces a los hermanos, es que hay que tener cuidado, porque es que si predicamos, después ¿cómo las cuidamos? Mentira, pasaban años enteros y la iglesia no predicaba. Pero el Señor nos dio una forma tan sencilla. Hermano, yo alabo al Señor. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Hermano, miren. Realmente necesitamos en este tiempo mucha sencillez. Pero yo encontré una forma tan sencilla de acceder a las personas. Dios mío. Ven, Marieli. Marieli. Ajá. Yo le voy a predicar el evangelio a Marieli. Ajá. Marieli, disculpa. ¿Tú crees en la Biblia? Ya me puede decir 2 cosas. Me puede decir que sí o me puede decir que no. Si me dice que no, me mete en un laberinto. Porque entonces va a tener que tratar de explicarle, ¿verdad?, por qué la Biblia, los profetas, el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Y ella, mira, pero yo no creo en eso. Y yo intento convencerla y tardamos 1 hora. ¿Y qué pasa después de la hora? Ni ella me entendió una papa de lo que yo dije, ni se interesó en absoluto en lo que yo le estaba diciendo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir, hermano? Nuestra forma de predicar el evangelio era mental. Ya, ojo con lo que estoy diciendo y no quiero ser malentendido. Yo tocaba su raciocinio, solo su mente, ¿verdad? Y trataba de convencerla con un versículo, con una doctrina. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer otra cosa. ¿Puedo orar por ti? Hermano, gracias mi hermana. Acabé con todo el argumento. No tengo que explicarle nada. Mire, cuando esa mujer cierre los ojos, cuando ese hombre cierre los ojos, él va a ser tocado en su espíritu. Lo saqué de la mente, lo saqué de la mente. Por esa razón, cuando tocamos a las personas y les pedimos orar por ellos, hermano, casi inmediatamente
empiezan a llorar. Esa ha sido nuestra experiencia, hermano. Empiezan a llorar porque esa persona no está en su mente. Al orar, cuando la estoy llevando a orar, ella está ejercitando su espíritu. Y por esa razón, mi espíritu y su espíritu pueden conectarse. No estamos de mente a mente, estamos de espíritu a espíritu. Señor Jesús, Señor Jesús. Nunca más esa excusa, hermano, no vamos a predicar porque no hay cómo cuidarlo. No, hermano, mire, yo le voy a decir lo siguiente: sálvelos para que no se vayan para el infierno. Si no podemos cuidarlos, el Señor sabrá, pero por lo menos sáquelos del lago de fuego. Señor Jesús, Señor Jesús. Pasa lo siguiente, hermano. El Señor Jesús se acercó a una mujer samaritana y la alcanzó. El Señor Jesús se acercó a una mujer que llevaba un muerto, tocó el ataúd y vivió. El Señor Jesús se acercó a un paralítico, oró por él. Es decir, cuando él veía las multitudes, ¿verdad?, que estaban afligidas, que estaban dispersas, que estaban como ovejas sin pastor, él intentaba alcanzarlas. Es decir, él no soltaba para ellas una doctrina, les daba esperanza. Señor Jesús, Señor Jesús. Vamos a tomar un pasaje en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Señor Jesús. Lucas capítulo 5. Y vamos a tomar el versículo 17. ¿Ya va? Ajá. A ver, eso. Que él estaba enseñando y estaban sentados de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor. Y hermano, qué triste que aquí estaban los que representaban a Dios en la tierra. Aquí estaban los fariseos. Aquí estaban los doctores de la ley. Mire, usted le podía hacer cualquier pregunta. Hay un hermano que acostumbra a hacer preguntas bíblicas, Samuel Colmenares. ¿Dónde está Samuelito? Él hace preguntas bíblicas. Le gusta hacer preguntas bíblicas. Bueno, si Samuel le hace una pregunta, estos hombres no la dejan caer al piso. Ellos la responden inmediatamente. Tienen todas las respuestas. Y qué triste que personas con tanto conocimiento no ayudaban a nadie. Triste, ¿no? Señor Jesús. Señor Jesús. Seguimos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle... Hermano, mira este cuadro. Eran sus amigos. Ellos querían que ese paralítico fuera alcanzado. Ellos estaban sensibles. Ellos querían hacer cualquier cosa para que este paralítico pudiese recibir ayuda. Pero había una multitud muy grande. Posiblemente ellos ya lo hubiesen llevado a que los fariseos. Posiblemente ya lo habían llevado a que los saduceos. Pero el Señor Jesús, aleluya, el Señor Jesús estaba allí para socorrer, para atender una necesidad. Señor Jesús, hermano, qué sensibilidad humana. Pero no hallando cómo hacerlo, dice el verso 19, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Bueno, yo no me imagino, el dueño de la casa debe estar molesto, le rompieron las tejas y el techo. Pero Jesús, cuando vio a este hombre, él no vio simplemente a una persona, ¿cómo decirlo?, que hubiese pecado. Porque cualquier hombre puede pecar. Pero él vio a un hombre que tenía una necesidad. ¿Qué quiero decir?
Jesús no los juzgó. Vean, vean. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados. Presta atención a algo. Este hombre debió haber hecho cosas terribles y por eso estaba paralítico. Pero el corazón del Señor era sensible y le dijo: hijo, para mí no importa tu pasado. Y esta noche el Señor te dice: no importa tu pasado. Dile al que tienes al lado: no importa tu pasado. El Señor podía haberle dicho: tú te acuerdas de aquello, te acuerdas, ¿no? O sea, te acuerdas por qué estás así, ¿no? Te acuerdas de lo que hiciste, te acuerdas de aquello. El Señor no le dijo nada, sino simplemente le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya! Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate. Hermano, qué sensibilidad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señor Jesús, muestra este cuadro, hermano. Al instante, levantándose en la presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, creo que muchas veces no percibimos sensibilidad, ay, gracias, hermano, de la forma que el Señor Jesús la percibe. Este café es para marcar que ya llevamos 45 minutos y yo quiero que vamos a hacer una estrategia pedagógica. Sí. Vamos a estar de pie. Sí. Vamos a estirar un poco. Y diga: Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Estire los brazos, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús. Voy a tratar de que no sean 45 más. Señor Jesús. Señor Jesús. Ok. Lo que estoy tratando de mostrar, hermanos, lo que estoy tratando de mostrar es que la palabra nos conecta con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvar a los pecadores. Y por eso el Señor nos dio esta herramienta maravillosa. Puedo orar por usted. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, es que hacer la voluntad de Dios no es algo ocasional. Hacer la voluntad de Dios es algo constante y tiene que convertirse en un hábito, en algo habitual. Tiene que convertirse en una práctica. Por un lado, la voluntad de Dios es la salvación de las personas. Por otro lado, la salvación de Dios, la voluntad de Dios es nuestra edificación. Y nosotros estamos viendo que la edificación, ella tiene que ver con nuestro cambio, con nuestra transformación. Hablar de la edificación de la iglesia es hablar de cambios en nuestras vidas. Es hablar de transformación en nuestras vidas.
Señor Jesús. Por eso, Mateo capítulo 3, versículo 2, él habla de arrepentimiento. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí el griego es metanoia, y eso significa cambio de mente. Pero en realidad hemos visto que es más que un cambio de mente. Es cambiar del plano terrenal al plano celestial. Nuevamente, queremos tomar tu corazón y ponerlo en los cielos. Aleluya. Señor Jesús. ¿Por qué un hermano cae? Jóvenes, ¿por qué un joven cae? Yo lo voy a explicar esta noche. Porque lentamente empieza a vivir en la carne. Si estás en el espíritu, no vas a caer. Pero mientras más vive en la carne, más tienes la influencia de Satanás. Por eso, supongamos que un hermano cayó y se arrepiente. ¿Sí? Supongamos. Entonces, él sigue viviendo en la tendencia de ir hacia la carne. Él se arrepintió. No dudamos de que él se arrepintió. Pero ¿qué va a suceder? Él va a volver a caer. Y por esa razón, nosotros necesitamos una transferencia. Necesitamos ser sacados del plano terrenal y ser llevados al plano celestial. Yo voy a pedir a los muchachos que me muestren un gráfico, el gráfico del reino de los cielos. ¿Sí? Este diagrama nos describe el tiempo. Las dos esferas, la primera, la que está a nuestra izquierda, y la que está a nuestra derecha, las más extremas, ellas representan la eternidad. En realidad es como si nosotros uniéramos un círculo, la eternidad pasada con la eternidad futura. Pero en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos la eternidad pasada y tenemos la eternidad futura. En medio de estas dos eternidades está el tiempo. Y en este tiempo nosotros tenemos, esto puede ser dividido de muchas maneras. Podemos hablar de 7 dispensaciones, podemos hablar de 3 periodos de 2000 años, pero esto es una manera práctica de dividirlo. La dispensación anterior a la ley, la dispensación de la ley, y luego nosotros tenemos 2 esferas, ¿verdad? La esfera de la iglesia y la esfera del milenio. Cuando unimos estas 2 esferas, la esfera de la iglesia y la esfera del milenio, nosotros tenemos el reino de los cielos. El reino de Dios es lo que abarca todo, pero el reino de los cielos abarca la era de la iglesia y la era milenial. Señor Jesús, este reino de los cielos, él tiene 3 aspectos. En primer lugar, él tiene la apariencia. Porque el reino de los cielos es semejante, dice Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante. Sin embargo, todas estas descripciones son para mostrarnos, por ejemplo, cuando nosotros vemos la parábola de el trigo y la cizaña, ¿verdad? Son cosas parecidas. Y por eso la apariencia del reino de los cielos es simplemente el cristianismo nominal. Un nombre sin contenido. Aleluya. Un día habrá la manifestación del reino de los cielos. La manifestación del reino de los cielos es el milenio. Pero esta era, hermano, es para que aparezca la realidad. ¿Dónde está esta realidad del reino de los cielos? Está en el vivir de la iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo viven estas personas entonces? ¿Cómo es la forma de vida? Y es ahí
donde retomamos lo del principio, la felicidad. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 nos habla de bienaventuranzas y nos habla de la realidad de vida del reino de los cielos. Y por eso aquí nosotros tenemos, voy a avanzar un poco más rápido, Mateo 5:3. ¿Qué dice allí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos. ¡Aleluya! No sé cuántas veces leíste esta palabra, pero hoy quiero decirte lo siguiente. Pobre aquí, cuando lo lees en el griego, no es así como tú entiendes, hay un pobre. No. Aquí un pobre es alguien que no tiene nada. Peor aún, la traducción es mendigo. La traducción real es mendigo. Ok. A ver. Para ver. Tú estás en las afueras de McDonald's. ¿Sí? En el saladillo de McDonald's. Sí. Bueno, pues estamos en la afuera del saladillo. ¿Tú te comerías una hamburguesa de alguien que tenga la mitad que esté saliendo y te la dé? No lo hace, ¿cierto? Pero no te la comes, ¿cierto? Porque no eres un mendigo. Pero ¿qué pasa si en la puerta del McDonald's está una persona que tiene 3 días sin comer? ¿Ven la diferencia? Ok. ¿Qué es ser pobres en espíritu? Es aquel que extiende su mano para recibir de Dios. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Eres pobre en espíritu? Levántate y extiende tu mano, porque significa que quieres recibir de Dios. Levántate y extiende tu mano. Significa que quieres recibir de Dios, Aleluya. Puedes sentarte. Alguien que no es pobre en espíritu dice, ya lo sé, ya lo conozco, yo conozco esa doctrina, yo conozco esa enseñanza. Pero esto ya yo lo conozco. No recibe. Es como alguien que está fuera de McDonald's y le dan la mitad de la hamburguesa, no la recibe. ¿De quién es el reino de los cielos? Hermano, necesitamos ser pobres en espíritu, para recibir todo lo que viene de Dios. En esta época Dios está buscando sencillez. Joven, no seas complicado. Recibe lo que viene de parte de Dios. No seas complejo. Recibe lo que Dios está trayendo. Mateo 5:4 dice: los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ok. Yo quiero contextualizar porque si no, no lo entendemos. Esto significa entonces que cuando los muchachitos se les cae a correazo y se ponen a llorar, ellos son bienaventurados. No, porque aquí llorar no es ese llorar. Aquí llorar en el contexto de las bienaventuranzas es que el pueblo del reino ve la necesidad de este mundo y llora. Es que el pueblo del reino ve a las personas perdiéndose y llora. Es que el pueblo del reino ve que la voluntad de Dios no se está haciendo y llora. A eso se refiere. Señor Jesús. Mateo 5:5 habla de los mansos. Hermano, es muy difícil en este mundo ser manso, y por ahí hay un dicho que dice: soy manso pero no menso. Y una hermana dijo: si esta es cristiana, yo soy Cristina. No, ni cristiana ni Cristina. La Biblia nos enseña que necesitamos aprender mansedumbre. Señor Jesús, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Quiero avanzar, ya llevo 1 hora. Dice la siguiente bienaventuranza: los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Hermanos, qué triste que todavía en medio de nosotros lo básico no se cumpla, porque todavía, hay injusticias. Todavía hay deudas. Todavía nos cuesta ofrendar y todavía nos cuesta diezmar. Y permítanme, eso se llama injusticia. Y qué triste que en nuestras relaciones los hermanos se deterioren porque no ven justicia. Señor Jesús, pero ¿cómo es el pueblo del reino? Él es feliz, bienaventurado, porque practica la justicia. También dicen los de limpio corazón. Original no dice limpio, dice puro. Usted podría tener una prenda, una piedra preciosa, un anillo, una cadena, ¿verdad? Y puede estar limpia, ¿sí? Usted la limpió, está hermosa, pero está mezclada. No es oro puro. Por lo tanto, aquí limpio es puro. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí se refiere a un corazón que no tiene mezcla. Un corazón que no está mezclado en lo interior. Señor Jesús, un corazón puro perdona. Y esta noche, perdona al hermano que te ofendió. Y esta noche yo te emplazo, perdona a tu padre. Basta de tener rencor. No puedes llevarte ese rencor a la tumba. Si tu padre se equivocó, es tiempo de perdonar. Porque el pueblo del reino perdona. Y si el hermano falló, es tiempo de perdonar. Porque el pueblo del reino es bienaventurado, porque perdona. Y yo les digo algo, hermano. Mañana nosotros vamos a tener nuestra mesa del Señor. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, qué maravilloso que cada primer día de la semana exhibimos un pan y exhibimos una copa. Y ese pan y esa copa recuerdan nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la copa, nosotros entendemos que siendo indignos, que siendo pecadores, que teniendo errores, la sangre fue vertida en nuestro favor y nuestros pecados fueran perdonados. Y aun si volvimos a pecar, nuestros pecados son perdonados por la sangre del pacto eterno. Pero hay un pan. Y este pan muestra que un día, nuestras diferencias serán tan mínimas que llegarán a ser eliminadas. Y un día, lo que en este momento nos está separando, un día ya no habrá más separación. Y ya no habrán más granos, sino que se exhibirá un pan. La mesa del Señor es para examinar nuestro corazón. Todos los domingos, la mesa es un mensaje de Dios para nuestras vidas, para recordarnos que cuando Él regrese, nosotros necesitamos estar en paz con los hombres y estar en paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¡Wow! Señor Jesús, ellos serán llamados hijos de Dios. No le eche más leña al fuego, hermano. No se preste para encender la fogata. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Sí? Si escuchó un chisme, échele agua, no le eche más leña. Si escuchó un mal comentario,
párelo, eche agua, no eche leña. Porque los pacificadores son los que buscan la paz, no los que producen la contienda. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Siéntete feliz y bienaventurado cuando se han burlado de ti en el liceo. Siéntese feliz y bienaventurado cuando se han burlado de ti en el trabajo. Siéntete feliz y bienaventurado cuando te han despreciado en la calle. Siéntete feliz y bienaventurado cuando otras personas te critican. Recuerdo en una oportunidad, trabajando en la universidad, mis jefes siempre fueron mujeres. Las mujeres son más terribles que los hombres, como jefe. Y recuerdo que una de mis jefes, era la jefe mayor, ella sabía que yo era cristiano. Y ella decía, hay que hacer algo contigo. Porque lo que pasa es que tú no tomas cerveza. Tú no vas a las discotecas. Y yo recuerdo que en una oportunidad que ella ya había dicho ese comentario ya 2 o 3 veces, yo le dije lo siguiente, le dije, Morelia, yo quiero hacerte una pregunta, ya que tú dices de esa forma. Yo he visto hogares destruidos, he visto parejas divorciadas, he visto profesiones tiradas al piso, he visto accidentes de tránsito, he visto suicidio y homicidio de personas que consumen aguardiente. ¿Quién es más normal? ¿Ellos que lo consumen o yo que no lo consumo? Nunca más me dijo nada. Nunca más me dijo nada. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Y vamos a finalizar este mensaje dándole un gran aplauso al Señor. Tu felicidad no depende de las cosas exteriores, no depende del vecino, no depende de tu papá, no depende de tu mamá, no depende de tu tía, no depende del cascarrabia. Bienaventurado. Hay un gozo en nuestro interior, el gozo que el Espíritu Santo da. Dios le bendiga.